lo que es de estructura. Vimos la estructura de la comunidad, que puede ser podemos verla de diferente forma, como tanto la parte de la estructura vertical como la horizontal, y nos va a dar una idea de cómo está, cómo se conforma la comunidad. Y la otra importante es la sucesión ecológica que vimos la clase pasada, y cómo se va sustituyendo, bueno, cómo va conformándose la comunidad a lo largo del tiempo. Hoy vamos a platicar un poco sobre la diversidad, que incluye dos conceptos bueno, que está conformada por dos partes, que sería la riqueza y las abundancias relativas de cada una de las especies que se encuentran en la comunidad. Supongo que ya tienen una idea, ¿no? Una idea de qué es la diversidad y la biodiversidad. Me imagino que ya todos llevaron la materia de biodiversidad. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver más que nada las formas en que se puede medir y la idea y comparar entre diferentes lugares. Y la idea también es que, bueno, en este caso de la biodiversidad, la práctica que sigue va a ser en cuestión de comunidades, y vamos a medir la diversidad entre dos, bueno, por lo menos entre dos comunidades. Estamos definiendo bien cómo va a ser la práctica. Y bueno, bueno, les puse la definición de biodiversidad, que, bueno, es en una región nos nota tanto el número de especies que contiene, así como la variedad y variabilidad de los organismos que viven en ella. Entonces, eso sería un poco la biodiversidad, y en específico la diversidad nos habla de las estimaciones que se consideran estimaciones que hay en la comunidad. Entonces, podemos hablar tanto por separado de estas por aparte, y son importantes para las comunidades. Hay a veces que las especies, dice que mi internet está inestable. Déjenme, voy a quitar mi video un rato para que a ver si está mejor, no se vaya a ir cortando. Ahí voy a hacer esto más grande. Listo. Bueno, entonces ya dijimos que la diversidad la podemos considerar la suma de la riqueza más la abundancia de las especies. Y tenemos varios tipos de medidas que, no sé, yo supongo que también las vieron ya en su clase de biodiversidad. Entonces, vamos a centrar sobre todo en la diversidad tipo alfa. Bueno, son tres, ¿no? Tenemos la diversidad tipo alfa, la beta y la gamma. En cuanto a la alfa, nos habla en específico de la riqueza de una comunidad local, de un sitio en específico. Y en el caso de la beta ya nos habla del cambio en la diversidad, otra vez riqueza y abundancia. Entonces, ampliar sobre todo cuando hay un gradiente, un cambio en la composición, como dice, o un cambio en las características. Podemos hablar de un cambio altitudinal, o nada más para comparar entre dos sitios. Se ocupa la diversidad beta. Entonces nos habla del cambio en la composición específica a lo largo de un gradiente, y nos habla de la diferencia o la heterogeneidad entre diversos ambientes. Y finalmente la riqueza, bueno, la diversidad gamma nos habla de la riqueza específica de una región. Si se fijan, aquí ya no hablamos tanto de abundancia, sino más de riqueza. Hay diferentes medidas o índices que podemos emplear para cada uno de estos tipos de diversidad. En el caso de la diversidad alfa, ocupamos principalmente índices de diversidad y de riqueza específica. Hay muchos índices, hay libros completos de índices, y algunos son mejores para algunos tipos de organismos que para otros, o para el objetivo del estudio que vayamos a emplear. Entonces los índices pueden variar
de acuerdo al estudio y al objetivo, ¿no? del estudio. Vamos a ver aquí, igual por el tiempo, vamos a centrarnos en los índices de diversidad y no tanto en los de riqueza específica. Pero también hay unos que nos hablan solamente de la riqueza. Bueno, aunque vamos a mencionar lo que es la riqueza. Y en el caso de la diversidad beta tenemos curvas de especies sobre área, donde también incluimos esta especie, la diversidad gamma, y con tanto eso se puede ocupar para las curvas de especies, también tanto para la diversidad gamma como para la alfa. Y finalmente la diversidad gamma, a veces, la diversidad gamma a veces nada más hablamos de riqueza, es decir, el total de especies, pero hay algunos índices que nos incluyen las tres diversidades, ¿no? Que es un conjunto de la diversidad alfa más la beta más la riqueza general. Y bueno, eso no lo vamos a ver a detalle, pero hay muchos índices. Les digo, cada tipo de diversidad tiene sus diferentes índices, y en el caso del gamma hay muy poquitos, hay 2 o 3, y el alfa es el que más tiene también. Pero no nos vamos a meter en todos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la diversidad. Tenemos como una comparación entre la diversidad alfa, beta y gamma de las diferentes regiones. Bueno, aquí tenemos 3 regiones. Y pues, pueden ser 3 regiones montañosas. Y podemos ver que todos tienen diferentes tipos de diversidades. Bueno, cada región contiene 3 montañas y cada montaña tiene su diversidad específica. Aquí estamos hablando solamente de la cantidad de la riqueza, es decir, el número de especies. No estamos tanto hablando de la abundancia relativa de cada especie. Vamos a ver si ya está mejor el internet. Entonces tenemos como cada región va a variar dependiendo de la diversidad de la cantidad de especies que tenga. Aquí solo estamos contando la riqueza. Entonces, si hablamos de la gama, aquí cada montaña, por ejemplo, en el primer caso, en la región 1, la alfa son especies por montaña, y la gama es la diferencia entre cada una de ellas, que sería la gama otra vez es por todo el total de todas, ¿no? De todas las especies que hay en las 3 montañas, en toda la región. Y finalmente la beta es el recambio que puede haber, o lo que se comparte. Y, por ejemplo, en este caso, si pudiéramos comparar, o si tuviéramos la decisión de conservar una de las 3 regiones, en cuestión de, bueno, vamos a ver que podemos decidir cuál de las 3 regiones conservar con base a la diversidad. Podemos comparar las 3 tipos de diversidades, tanto la alfa, la gamma como la beta. Entonces aquí ustedes pueden decidir. Bueno, en el primer caso tenemos 6 especies en diversidad alfa, que sería el promedio. Después tenemos, bueno, no lo mínimo, ¿no? Que tenemos en cada uno. 6. Acá tenemos 5, sí sería el promedio, ¿no? El promedio de las diversidades alfa. Después tenemos gamma, que serían, en total tenemos 7 especies, y el recambio entre cada una de ellas es de 1.2 especies, que serían las que no se repiten. En la región 2 tenemos 4 especies en promedio por cada montaña, pero aquí lo que aumenta es la diversidad gamma. Vean cómo tenemos 10 especies en total en toda la región. Y finalmente el recambio de la diversidad beta es mayor, que sería de 2.5. Y finalmente en la última región tenemos 3 especies promedio, pero aunque no tenemos tanta diversidad alfa en promedio, tenemos mayor diversidad gamma que en el caso de la primera región, y tenemos una mayor diferencia entre las especies. Por ejemplo, aquí las 3 especies
son diferentes en cada una de las montañas, ¿no? No se repite en cada uno de las montañas. Entonces aquí la diversidad beta es mayor. Entonces con esto podríamos decidir qué es lo que queremos, cuál es la mayor cantidad de especies que queremos conservar. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a ver que no sería la único importante tomar en cuenta, ¿no? No solamente el número de especies, tenemos que ver qué tipo de especies también están, se encuentran en las especies que estamos valorando. Entonces, la decisión no debe de ir solamente hacia el tipo, hacia la cantidad, bueno, tanto riqueza como abundancia, sino también debería de ir hacia el tipo de especies que tenemos en cada una de estas regiones. Listo, entonces vamos a ver primero en la composición específica. Entonces, ahora que les pidamos la práctica, tendrían que entregar, primero, la composición es la lista de especies que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, cuando entreguen su práctica, bueno, ya les diremos qué es lo que tienen que entregar, pero es importante tener la composición, es decir, un listado nada más. Eso sería la composición. Un listado de las especies que están consideradas en nuestra región de estudio. Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo un artículo que es en los mamíferos de la Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel, que es la de Ciudad la reserva que tenemos en CEU. Y aquí tenemos dos organismos que podemos encontrar ahí. Están ordenados, si se fijan, están ordenados. Bueno, aquí está el listado del lado izquierdo y los tenemos ordenados taxonómicamente. Igual para nosotros tal vez no sea tan importante las subclases, infraclases, todo esto. Nos importa las especies, sobre todo, y las familias. Bueno, en el caso del ejemplo que vamos a hacer en la práctica. Y ahora sí tenemos los índices de diversidad. Okay. Vamos a hablar primero de la abundancia. Entonces, es la proporción que representan los individuos de una especie particular respecto al total de individuos de la comunidad. Entonces, esta es una medida importante para poder determinar nuestros índices de diversidad más adelante. Entonces, la denominamos PI y la obtenemos de la NI, que es el número de organismos de cada especie que tenemos entre el total de individuos de toda la comunidad que muestremos. Esta sería la abundancia relativa. Y bueno, se puede mostrar, esto sí no se acostumbra mucho en los estudios de diversidad, pero lo podemos acomodar de esta forma, ¿no? De la que tiene mayor diversidad, aquí está mayor abundancia relativa al que tiene menor abundancia relativa. Aquí siempre ponemos el que tiene mayor al menor. Y bueno, si hablamos de riqueza, es el número de especies presentes en la comunidad. Entonces, cuando hablamos de riqueza, podemos decir nada más el número total de especies, y eso sería la riqueza específica de algún lugar. Sin embargo, como lo veíamos al principio, cuando veíamos en esta cuestión de las montañas, podemos hablar de 6, 7 especies que están en cada región, pero no sabemos la abundancia. Entonces, probablemente tengamos varias especies que son muy abundantes y otras que son muy raras o poco comunes. Entonces, cuando hablamos solo de riqueza, si decimos, por ejemplo, en el primer caso, que son 6 especies por esta montaña, aquí perdemos esa información de la abundancia relativa que tiene cada una. Entonces, no sabemos si A, por ejemplo, sea un caso raro, ¿no? Que sean pocas los organismos de la especie A comparados con el de la B, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí se pierde información importante sobre la abundancia. Entonces la riqueza es un dato importante, sin embargo perdemos aquí información de las especies más raras o las más abundantes. O sea, vale lo mismo la que sea más abundante como la que sea menos. La que encontramos solo una vez, por ejemplo. Bueno, aquí está
Ajá, aquí tenemos, por ejemplo, el número de especies en la población. Aquí estamos comparando el número de especies contra el número de individuos. Y podemos ver que, a pesar de que, bueno, pueden ser la misma cantidad de organismos aquí, por ejemplo, pero diferente eh, cantidad de especies. Bueno, está la cantidad de especies y la abundancia que está abajo. Entonces, para evitar esta pérdida de información de la abundancia de cada una, la abundancia relativa de cada especie, por eso surgen los índices de diversidad. Supongo que ya los conocen. Vamos a repasar solamente dos. Les digo que aquí hay muchos índices y los más comunes son el de Simpson y el de Shannon. Vamos a ver los dos índices, que es el de, bueno, estos dos son los más conocidos. Sin embargo, solamente vamos a pedirles para la práctica, solo vamos a ocupar el de Shannon, que es un poquito más, es más común ocuparlo y es menos, es más eficiente al medir esta cuestión de las especies raras. Se reflejan más en el otro índice que en este. Pero bueno, entonces vamos a mencionar cómo se emplean. Entonces tenemos aquí en el caso del índice de Simpson, mide la abundancia de riqueza de especies y es se mide con esta fórmula, sobre todo la de abajo, bueno, se ve en la parte de abajo. Entonces tenemos la abundancia de la especie, que se mide la abundancia de cada una de las especies, se hace la sumatoria, y bueno, esa es la riqueza de la comunidad, que sería el total, ¿no?, de especies que tenemos. Y a esto se le saca el inverso, pues es 1 sobre esta cantidad para que la diversidad aumente conforme aumente el número que obtenemos, ¿no? Si no, no pasaría de esa forma. Entonces, por eso se le saca el inverso. Y este índice, tanto este índice de Simpson como el índice de Shannon, tienen su propio otro dato que obtenemos de ellos, es la equidad o equitatividad. Se pueden encontrar de las dos formas, que nos da esa idea de qué tantas especies dominantes tenemos, ¿no? Puede ser que tenemos una especie que sea muy abundante contra unas que sean muy raras, y la equitatividad nos dice eso, ¿no? Qué tantas especies raras tenemos o qué tantas dominancia tenemos de alguna especie sobre las demás, o si todas tienen más o menos la misma cantidad de organismos. Ajá. Entonces nos da una idea más relacionada con la abundancia de los organismos, y esta se obtiene a partir de la división de nuestro índice de Simpson entre el máximo de la diversidad que tenemos. Entonces este sería de máximo sería la riqueza de la comunidad. Entonces esto se divide, el índice que tenemos lo dividimos entre el máximo de las especies que tenemos en el lugar. Y bueno, como dice aquí abajo, la diversidad aumenta con la equitabilidad, ¿no?, que sería este concepto de la equidad que les puse acá, y con la riqueza. Y bueno, este índice se obtuvo a partir de estas ideas probabilísticas de qué probabilidad tenemos de que tomemos de que si sacamos, bueno, tenemos todos nuestros individuos en una bolsa, por ejemplo, y si tomamos 2 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que al azar estos 2 organismos sean de la misma especie? Entonces, cuanto más alta es la probabilidad, menos diversa es la comunidad. Bueno, esto es con la parte entonces, esta probabilidad la obtenemos con esta sumatoria de P2, que sería la abundancia relativa. Y les digo que aquí nos dice que cuanto más alta es la probabilidad, menos es diversa es la comunidad. Ajá. Por eso le sacamos esa idea es válida para esta parte de abajo, pero le sacamos el inverso para que
nos diga cuando sea más alto el número de D, va a ser más alta la diversidad. Para que tengamos una idea más clara y también comparativa con otras comunidades. Ya que hay un ejemplo de cómo funciona este índice para una especie, para una comunidad completamente equitativa. Entonces vean, bueno, otra vez obtenemos primero tenemos nuestras especies. Aquí están solamente numeradas. Aquí tendrían que poner ustedes el nombre de la especie. Y aquí tenemos la abundancia. Vean cómo la abundancia es igual para todos los organismos. Todos tenemos 5 organismos en total. Luego tenemos la abundancia relativa, que es la que veíamos al principio, que se divide aquí se obtendría dividiendo 5 entre el total N, que es la fórmula que veíamos al principio, ¿no? Ni entre la población total, que sería de 50. Entonces 5 entre 50 nos da 0.1. Y, bueno, en total sería 1 si sumamos todas. Y esta la elevamos al cuadrado, que sería esta P elevada al cuadrado, y hacemos la sumatoria. Entonces esto es 0.1. Otra vez la probabilidad de que si metemos, bueno, dentro de un muestreo, si obtenemos 2 organismos, es la probabilidad de que los 2 organismos sean de la misma especie. Solamente es de 0.1. Para que tengamos una idea más, bueno, aquí, como dicen aquí, el índice, si lo tratáramos así, nos diría el sentido contrario de lo que tenemos idea de este índice, ¿no? Que conforme va disminuyendo, estaría aumentando la diversidad. Entonces, por lo tanto, aplicamos el inverso de esta fórmula y dividimos 1 entre el índice, esta probabilidad que obtuvimos, y aquí sería 10. Entonces, aquí sí ya nos da una idea más. Conforme va aumentando el índice, si aplicamos el inverso, nos va a dar va a ir aumentando conforme va aumentando la diversidad. Y no al revés, como si solo ocupáramos en la P al cuadrado. Entonces, no sé si tengan dudas. Hasta aquí. Pero bueno, supongo que ya lo vieron en diversidad, en su clase de biodiversidad. Entonces aquí no hay un número, aquí por ejemplo vean aquí es 10, pero puede más o menos, ya especies muy diversas sería 10, pero regularmente tenemos números más bajos, sin embargo no tenemos un límite ahí. No es como en el otro índice que vamos a ver de Shannon, que regularmente son números más pequeñitos, y ya un índice de 4 ya es muy diverso, por ejemplo. Ahí sí tenemos aquí el número se puede ir más alto que incluso. Pero ya 10 es una comunidad muy diversa. Entonces, si no hay dudas, aquí el chat. Entonces, vamos a seguir. Y este es el ejemplo de de lo que pasa aquí, cómo se ve una comunidad donde tenemos una especie dominante. Entonces, aquí tenemos otra vez las especies. Pero aquí ven, hace rato tenemos todas con 5 y aquí tenemos una que es muy dominante, una especie muy dominante que tiene 50 organismos. Y otra vez hacemos el mismo procedimiento, se divide 50 entre los 95 organismos, tenemos 0.526, y eso lo obtenemos para cada uno de los organismos, obtenemos también el cuadrado, de esta P que obtuvimos aquí, de la abundancia relativa, la elevamos al cuadrado, y la sumatoria nos va a dar el índice de Simpson. Aquí es 0.3, por ejemplo, y el inverso sería 3.3. Entonces aquí vemos que la diversidad es menor, porque tenemos una especie que es dominante sobre las demás. Regularmente, por ejemplo, con plantas lo van a ver se ve muy fácilmente la dominancia de las especies. Regularmente en un bosque, en una comunidad, hay una especie dominante casi siempre en cuestión de la vegetación. Y también en los animales puede haber. Regularmente también depende de la forma de muestreo, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos ya una especie dominante sobre las demás.
Bueno, aquí está una comparación de las dos diversidades. Ajá. Esta es, en el caso de las comunidades que vimos, aquí está la comunidad más equitativa, que las dos especies, bueno, que veíamos que todas las especies tenían la misma cantidad. Y acá es la que es, esta es más equitativa o equivalente, sí, equitativa. Y esta es menos equitativa porque tenemos una especie más dominante. Pero bueno, lo que vamos a obtener siempre, o lo que vamos el resultado es el inverso, que está aquí abajo. Por lo tanto, sería el que tiene mayor diversidad sería la primera comunidad, la que es equitativa. Aquí tenemos, ahora vamos a ver el índice de Shannon. Esta es igual, obtenemos, bueno, esta es la fórmula. Igual es aquí es el negativo de la, bueno, primero hacemos la sumatoria de la abundancia relativa por el logaritmo de la, por su logaritmo, multiplicado por el logaritmo. Igual tenemos que hacer nuestra tablita con las abundancias relativas. Y aquí obtenemos el negativo, ¿no? Para poder darnos una idea igual de lo mismo, ¿no? De que conforme va aumentando la diversidad, aumenta el número también de nuestro índice. Y también tenemos la medición de la equidad o equitatividad de la comunidad, que se obtiene a partir otra vez del índice. Es igual que como lo obteníamos en el índice de Simpson. Tenemos nuestro índice D hace rato sobre D máximo. Aquí otra vez es H sobre H máximo, y el H máximo sería la diversidad total, la riqueza de las especies, el total. En este caso se hubiera dividido entre este punto 3 o el 10 del otro caso entre las 10 especies que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos la equidad, aquí está nuestra equitatividad o equidad, que sería D entre D máximo. Entonces, en este caso, por ejemplo, como es completamente equitativa, nos daría 1. Si se fijan, ¿no? Entonces tenemos, aquí es completamente equitativa porque todas las especies que tenemos nos dan, todas las especies que tenemos están representadas igual. Entonces, 10 entre 10, bueno, 10 entre 10 nos da 1 y tenemos el 1 es la completa equidad o equitatividad entre las especies, a diferencia de lo que nos daría el 3, este 3 entre 10. Entonces va a ser menor a 1, y 1 siempre va a ser entonces nuestra mayor equitatividad. Quiere decir que todas son iguales en la comunidad. Aquí hacemos lo mismo para la equidad. A partir de nuestro índice de Shannon que tenemos, vamos a dividirlo entre entre la riqueza o el total de especies, y ese nos va a dar la equitatividad. Y nos va a decir qué tantas especies dominantes hay en la población, ¿no? En la comunidad, perdón. Entonces, entre más cercano a uno esté, es más equitativa la comunidad. Luego aquí aquí nada más es una forma de un estudio, ¿no? Comparativo entre de la diversidad, compara la diversidad. Bueno, si vemos acá, tenemos la diversidad, que sería la H, y la equitatividad de este lado, ¿no? Entonces, otra vez vean cómo va del 0 al 1, siendo 1 la comunidad más equitativa, o completamente equitativa, ¿no? Donde todas las especies están representadas de la misma forma. En la naturaleza sería muy difícil, o creo que imposible, encontrar una comunidad completamente equitativa. Y tenemos, 0 es cuando tenemos una especie más dominante que sobre las demás, ¿no? Y aquí está la diversidad, bueno, el índice de Shannon, que sería solamente la H. Este se le llama de Pilú. Bueno, no voy a hacer más bolas, pero bueno, es la actividad del índice de Shannon, es comparando la diversidad entre una
zona de cultivo, una que está siendo fertilizada y otra que no está siendo fertilizada, y vemos cómo, me quito mi video un poquito para que no se vaya en transmisión, y estamos comparando cómo es la diversidad entre uno, ¿no? La diversidad y la equitatividad. Entonces vemos cómo, y tenemos el control donde nos está aplicando el fertilizante. Entonces en la parte de arriba vemos el caso de los controles, ¿no? Vemos primero en el caso de arriba, que son los circulitos, está midiendo la diversidad. Vemos cómo es mayor en los controles y la equitatividad también es mayor. Entonces, y cuando el fertilizante disminuye la diversidad, lo cual la diversidad tanto de la tanto la diversidad como la equidad, lo cual es bastante, bueno, lo cual es lo que buscan, ¿no? Los cultivos, ¿no? Buscar la dominancia o favorecer un cultivo sobre los otros para poder aprovechar. Entonces, bueno, este índice mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar en una colección. Ajá. Entonces, es la forma en que o la idea detrás del concepto. Y este concepto, este índice, regularmente va con números pequeños, como les decía, va entre 1 y 4.5 más o menos. Y ya si estamos por arriba de 3, ya es que es muy, muy diverso la comunidad. Entonces son números más pequeñitos. Hace rato veíamos un 10, en el caso del índice de Simpson, que no es tan fácil de establecer ahí el número que vamos a tener total, como aquí, que sí podemos decir que números pequeñitos, bueno, por abajo de 3 no son tan diversos, y por arriba de 3 podemos decir ya que son bastante diversos. Bueno, este es un ejemplo. Perdón, las limitaciones que puede tener este 9.8. No sé si tengan dudas en cómo obtener, y no sé si ya lo hayan hecho en su materia supongo que lo hicieron en algún ejercicio, al menos en su ejercicio en su materia de diversidad, pero bueno, entonces les mencionaba que no es suficiente a veces tener estos índices. Tenemos los índices y nos sirven, por ejemplo, para comparar. No sé si estamos haciendo el mismo método de muestreo, nos sirven para comparar dos comunidades, por ejemplo. Pero les mencionaba que este método, bueno, ya toma un poco en cuenta esta abundancia, pero no toma en cuenta la identidad o qué tipo de especies tenemos. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, puras especies invasoras, que ya, bueno, ya conocen un poco más sobre especies invasoras, a tener especies que son importantes o especies nativas de un lugar. Entonces, a veces es importante también considerar estas cuestiones, ¿no? La identidad de las especies, qué tipo de especies tenemos, porque no solamente el índice nos va a ayudar a decidir. O a veces podemos tener dos índices muy parecidos y la forma en decidir qué lugar conservar puede ser el tipo de especies que tenemos. Pero les digo otra vez, no es solo importante la cantidad de especies, sino también la calidad o el tipo de especies que tenemos. Entonces aquí estamos comparando, por ejemplo, dos índices de murciélagos, ¿no? Dos comunidades de murciélagos, donde tenemos un índice de Shannon de 0.81 en el lado izquierdo y el del derecho es de 0.76. Entonces aquí veríamos con mayor diversidad el lado izquierdo. Sin embargo, aquí podemos ver que hay especies, a pesar de que es menos diverso, bueno, a pesar de que es menos diverso el lado derecho, tenemos, por ejemplo, 5 especies endémicas y 3 comunes. Entonces, ¿cuál sería la que tendríamos que conservar, ¿no? De estas dos. Y del otro lado tendríamos 8 especies comunes de amplia distribución. O sea, tenemos especies que son muy fácil encontrarlas en cualquier otro lugar. Entonces, quizá podamos decidirnos aquí en el caso a pesar de que sea menos diverso el lado derecho,
tenemos especies más difíciles de encontrar en otras regiones. Entonces quizás debamos inclinarnos por este sentido, por conservar el lugar del lado derecho. Entonces son estas cuestiones que son ignoradas en esta relación filogenética también. A veces tenemos especies más especies de alguna sola familia y no tenemos representantes de otras familias, o el tamaño corporal o biomasa que tienen en esta región. Es decir, tenemos especies que son más grandes y tienen más biomasa que en otro, o la posición en la trama, en la cadena trófica. Ajá. Entonces probablemente tenemos muchas especies, pero pocos depredadores, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces depende, o los que son los importantes también, los productores primarios, que ya veremos también en la parte de ecosistemas. Pero bueno, la posición en la trama también es importante. Regularmente los depredadores controlan las poblaciones de los demás, de los consumidores primarios y secundarios. Entonces ahí sería importante también conservar esas especies que son controladoras de las demás, que son especies clave en la comunidad. Hay especies especialistas y especies generalistas, que ya habíamos visto también un poco. Y también es importante considerar las interacciones ecológicas. Ver las que son antagónicas o las que son mutualistas y pueden favorecer que se incremente la capacidad de carga de un sistema, por ejemplo. O los grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, aquí también otra vez, si comparamos dos especies, estas dos comunidades de las que hablábamos antes, podríamos ver que, bueno, otra vez habíamos visto que la de la izquierda era, bueno, ya nos metemos aquí en más problemas, ¿no? Y habíamos visto primero que la de la izquierda es más abundante, que es más rica, tiene mayor índice de diversidad Shannon mayor que el del lado derecho. Y tenemos que, sin embargo, y ya habíamos visto también que del lado derecho tenemos especies más raras, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos especies comunes que son de alta distribución, de una amplia distribución. Sin embargo, si nos fijamos aún más, podemos ver que, o bueno, si nos metemos más a detalle y podemos hacer esto más complicado, viendo la función que tienen dentro del ecosistema. Entonces podemos ver que del lado izquierdo tenemos 8 especies 8 especies. Sin embargo, 2 son polinizadoras, 4 dispersoras y 2 hematófagas. Entonces vemos que cumplen diferentes funciones en el ecosistema o en la comunidad. Y por el otro lado tenemos, es menos rica, tiene menor diversidad, el lado derecho. Sin embargo, vemos que solamente tenemos 2 funciones o sea, aquí perdemos a los dispersores, solamente tenemos a los polinizadores. Tenemos 4 especies dispersoras de semillas y una especie hematófaga que se alimenta de sangre. Entonces aquí estamos perdiendo esa funcionalidad de los polinizadores, por ejemplo. También nos podemos ver en la diversidad filogenética, que es lo que les mencionaba también hace rato. Y del lado izquierdo tenemos mayor géneros y una familia representados. Y del lado derecho tenemos 4 géneros y 2 familias. Entonces vemos cómo esto se va complicando, ¿no? Aún más. No solamente es ver cuáles tienen el mayor índice de diversidad, sino también tenemos de fijarnos en estas otras situaciones. Y finalmente las especies dominantes, es diferente conservar especies dominantes a especies clave. Hay que observar la diferencia entre estas especies dominantes y las especies clave. Las especies dominantes son las que tienen mayor biomasa en comparación con las demás y son más fáciles de observar. Las otras son menor biomasa. Bueno, vamos a ver ahorita las especies dominantes que tienen mayor biomasa en comparación con las demás especies. Y por lo tanto, por tener tanta presencia en la comunidad, tienen un control más, importante sobre la presencia de otras especies.
Y esta dominancia guarda una relación inversa con la diversidad. Otra vez, como veíamos, esto se mide con la equidad, el índice de equidad, que sería la J, en este caso del índice de Shannon. Y es factible extraer algunas especies dominantes y observar los efectos de la organización, ¿no? de la comunidad. Entonces podremos extraer algunos y ver qué es lo que pasa en modo de experimento. Y bueno, también por esa dominancia que tienen sobre todas las demás, el efecto que tienen sobre las demás especies sería importante si las desplazáramos. Es un efecto importante sobre las demás, sobre la estabilidad, que vamos a ver que es la estabilidad de la comunidad. Entonces son muy importantes las especies dominantes, pero también las especies clave. Estas son, las especies clave se diferencian de las dominantes en que tienen, a pesar de que tienen poca biomasa, poca representatividad, tienen una importancia grande en la comunidad. Entonces regularmente son especies que tienen muy poquita representatividad, pero una importancia alta. Es lo que les pongo ahí en el primer enunciado, ¿no? Tienen un impacto desproporcionado en relación con su abundancia. Son poco abundantes, pero tienen una importancia grande. Y bueno, esto es por la actividad o por la función que tienen en el ecosistema. Entonces, esto es un ejemplo, son las especies polinizadoras, por ejemplo. No son tan, a veces no son tan representadas, no están ampliamente representadas, pero la función que tienen de la polinización es importante, o los depredadores. Entonces vamos a ver más adelante también cómo las especies, regularmente conforme vamos subiendo en la escala, en la pirámide trófica, vamos teniendo menor abundancia de las especies. Entonces regularmente los depredadores son menos abundantes que en las especies consumidoras primarias o secundarias. Entonces también su biomasa es menor. Sin embargo, el control que ejercen sobre toda la pirámide trófica es muy importante. Entonces, a pesar de tener, eso sería una especie clave, ¿no? Los depredadores. Y bueno, si las eliminamos, se pueden encontrar cambios en la estructura. Cambios importantes en la estructura y pérdida de la diversidad. Diagonalmente crean o modifican el hábitat e influyen en las interacciones de otras especies. También un ejemplo que van a ver también mucho en los libros son los castores, ¿no? A pesar de que no son tan abundantes, pero modifican muchas veces el curso de los ríos y tienen un impacto importante sobre la comunidad. Entonces tenemos un poquito de tiempo. Vamos a la... bueno, entonces con esto terminamos la parte de la diversidad. Entonces vamos entonces en la práctica lo que nos interesa es que comparemos algunas comunidades con el índice con los índices de Shannon sobre todo, y el de Pilou, que es la equitatividad, ¿no? Que es la J que veíamos ahorita. Entonces, eso sería, bueno, lo que les mencionaba de los depredadores, que regularmente son especies clave. Yo creo que más adelante vamos a ver este ejemplo de la nutria marina que controla la población de erizos. Es un ambiente marino, donde esta nutria se alimenta de los erizos, que se alimentan del sargazo, en los bosques de sargazo en el mar. Y entonces aquí hay aquí el experimento que fue natural, bueno, es decir, que se fue dando poco a poco y se fue viendo el efecto, fue quitar al depredador. Entonces, durante mucho tiempo se cazaba la nutria marina, esta especie de Nidra lutis, y por su piel. Entonces esto permitió que la diversidad, la abundancia de los erizos aumentara, y que estos que comen el sargazo, y bueno, al comerse el sargazo fueron acabando con el sargazo porque no tenían un control biológico, y al acabar con el sargazo, esto eliminaba el hábitat de muchas otras especies que dependían del sargazo. Entonces, después se observó que con la conservación de la nutria, esta controlaba la población de erizos, y esto permitía que el sargazo siguiera creciendo y se manteniera el hábitat de estas otras especies.
Entonces, es un ejemplo de cómo estas especies depredadoras son clave en los ecosistemas. Bueno, entonces, ya bueno, con eso ahora sí terminamos la parte de diversidad. Este era el ejemplo de la especie clave de los depredadores como especies clave. Y bueno, entonces en la práctica vamos a pedirles que lleven a cabo, bueno, que nos den la composición de las comunidades que les demos. También vamos a, bueno, ya les daremos las instrucciones o la forma en que vamos a obtener las especies. Y nos importa que investiguen el tipo de alimentación que tienen, como base de, queremos hacerlo con murciélagos. Es importante ver si son polinizadoras, es decir, si se alimentan de polen o de néctar. Si son dispersoras de semillas, que son las especies frugívoras, o si son carnívoras. Las carnívoras las podemos dividir en dos, que son las que se alimentan de mamíferos pequeños o las que se alimentan de insectos. Entonces, el 70% de las especies de murciélagos son insectívoras. O si se alimentan de sangre. Y solamente hay 3 especies en toda la diversidad de murciélagos, solamente hay 3 especies que se alimentan de sangre o hematófagas. Pero se encuentran ampliamente distribuidas solamente, bueno, estas especies solamente se encuentran en el continente americano, pero están muy ampliamente distribuidas. Entonces, casi cualquier muestreo que hagan, o bueno, casi las van a encontrar en cualquier lado, estas especies hematófagas. Entonces, y también, que eso no lo mencionamos arriba, pero también hay especies que se encuentran en peligro de extinción o no. Y eso, en el caso de México, lo vamos a encontrar en una norma oficial, en la norma oficial mexicana, la NOM 059. Ahí es un listado de las especies que se encuentran en peligro de extinción. Bueno, en alguna categoría de protección. Entonces, hay principalmente 3 categorías de las especies. Las que están en peligro, las que están amenazadas o las que se encuentran bajo protección especial. Pero eso les va a tocar. Ya lo veremos en la práctica. Y ya finalmente vamos a ver algunas otras, bueno, hablábamos hace rato, otra propiedad emergente de las comunidades, que es la estabilidad. Ajá. La estabilidad, que se compone de dos conceptos. Otra vez, como veíamos, en la diversidad se componía de riqueza y abundancia. En este caso, la estabilidad se compone de la resiliencia y de la resistencia. Entonces, vamos a ver primero la resiliencia. Y este concepto seguramente ya lo han escuchado mucho, se ocupa en muchos ámbitos. Creo que empezó en física con una característica de los materiales, ¿no? Pero también se ocupa hasta en psicología, me parece, o ahora en las sociedades, ¿no? Qué tan resiliente es una comunidad humana a las perturbaciones o a los desastres. Entonces, pero bueno, aquí en el caso de las comunidades biológicas, es la velocidad en la que una comunidad regresa a su estado original tras sufrir una perturbación. Entonces hablábamos de perturbaciones en el caso de la asociación ecológica, ¿no? Pero entonces la resiliencia nos habla de qué tan rápido puede regresar esa comunidad a su estado original. Entonces, veamos con las imágenes que les puse, este es un libro, el libro de Begon, pero vemos como una representación esquemática de cómo sería la resiliencia, ¿no? Entonces, en una comunidad, aquí en la izquierda, pues vemos que es muy difícil, más difícil que una comunidad regrese a su estado original, a diferencia del lado derecho, ¿no? Y la resistencia es la capacidad de una comunidad para evitar ser desplazada de su estado original. Entonces también, ¿qué tanto? Hay comunidades que es probable que sean menos susceptibles a que se modifiquen con una perturbación o una perturbación de baja, ¿no? Tanto en cantidad como en frecuencia. Entonces hay comunidades que son más resistentes, que son más difíciles que las movamos
de su sitio. Y por último, la estabilidad, entonces les decía que es un poco de la combinación de las dos, pero es la tendencia que tiene una comunidad de regresar a su estado original tras una alteración, pero también es importante considerar que hay unas que son más resistentes que otras. Entonces podemos tener que algunas, y se puede analizar desde el punto de vista local o global, ¿no? Entonces a veces a nivel local son más estables que a nivel global o al revés. Y finalmente, una mayor diversidad aumenta la estabilidad de las comunidades. Ajá. Entonces, entre mayor, aquí tenemos un ejemplo, bueno, aquí tenemos una gráfica, la estabilidad contra la riqueza de especies, es decir, el número de especies. Y esto es importante, bueno, nos da, al tener mayor riqueza o mayor diversidad, podemos tener mayor estabilidad. Esto es porque si tenemos muchas especies que llevan a cabo las funciones del ecosistema, aunque perdamos alguna de ellas, están otras especies que pueden llevar a cabo esa función. Por lo tanto, la estabilidad de las comunidades es mayor. Ajá. Entonces, a mayor riqueza, tenemos mayor estabilidad. Bueno, entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos. Entonces, básicamente vimos otras dos propiedades emergentes de las comunidades. Vimos la diversidad y la estabilidad. Son otras dos que tienen sus propios componentes y su forma de medir, pero estas dos nos dan otras dos propiedades emergentes de las comunidades. En la próxima clase vamos a ver bueno, ya vamos a ver más otros conceptos de comunidades, que sería otras formas de entender las comunidades, que es a partir de la biogeografía de islas. Y vamos a ver la ecología del paisaje. Ajá. Entonces, estas comunidades, cómo se ven a nivel de paisaje. Y mucho de las aplicaciones o del manejo de las comunidades es a través de la ecología del paisaje. Entonces, eso lo vamos a ver hasta el lunes. Y el viernes les subí el artículo, y nada más les voy a decir cómo nos vamos a organizar para la